Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta entrevista que les ofrecemos desde TV4 Lava y en la que hoy vamos a hablar de una semana muy especial que se ha organizado a partir del próximo lunes, la Semana de la Salud, pero una Semana de la Salud no al uso. Ahora vamos a hablar con los invitados que tenemos aquí, que nos van a ir desgranando poco a poco la mayoría de actos, por no decir todos los que han preparado, y se darán cuenta de que no es una Semana de la Salud como las que se han venido celebrando hasta ahora. Presentamos a Jesús García, concejal de Sanidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, David. Pues gracias por venir. También tenemos a Jesús García, que es el coordinador del Centro de Salud de la Vall d'Uixó. Gracias por venir también. Yo decía en la presentación que es una semana de la salud, pero no es una semana de la salud al uso. Normalmente decimos semana de la salud y es la típica feria, ¿no? Con stands de asociaciones o también del centro de salud, haciendo alguna explicación o algún consejo. Esta semana no es así, ¿no? Ahora la desgranaremos, pero en principio no es una de estas semanas. Sí, la propuesta que hacemos también en coordinación, ¿no? con Jesús, con los centros de salud, ha sido intentar ser más valientes en este sentido, intentar darle una vuelta de tuerca, ¿no? A lo que entendemos por salud. Como tú bien has dicho, como hemos dicho en la rueda de prensa, lo habitual podía ser hacer una feria en la que pues, te miden el azúcar, hay charlas sobre nutrición, sobre hábitos saludables, sobre el deporte. Y nosotros en este sentido sí que hemos querido innovar y ser valientes a la hora de plantear una semana de la salud, no una feria como tal, en la que van a haber muchas charlas, en la que van a haber talleres impartidos por grandes profesionales alrededor del duelo, alrededor del final de la vida, alrededor de los cuidados a las personas al final de la vida. Y hacerlo desde un punto de vista profesional, hacerlo desde un punto de vista también emocional y un punto de vista serio, desde el respeto y desde la máxima profesionalidad que luego comentaremos, pero que el final de la vida es algo que nos va a llegar a todos. El final de la vida es algo que todos vamos a tener que sufrir en carnes propias o de nuestros familiares, de la gente que nos rodea, y también pensamos que es un tema tabú, es un tema que cuesta hablar, cuesta encontrar espacios seguros y espacios en los que puedas tener un feedback positivo al respecto de cómo tratar emocionalmente el final de la vida, pero es algo inevitable. Así que también pensábamos que desde la administración pública, desde salud pública, deberíamos ser un altavoz y deberíamos ser quien ponga sobre la mesa un tema tan importante y también informar a la gente y a aquellos que tengan curiosidad, tanto como aquellos que quieran tratar el tema, qué servicios, ¿no? se ponen alrededor, qué recursos hay alrededor de un tema tan importante, y por eso hemos aprovechado la Semana de la Salud para hablar sobre un tema tan complicado, pero a la vez tan inevitable y a la vez tan importante. Claro, es un tema, es cierto, Jorge, que es tabú, que nos cuesta mucho hablar de él, a pesar de que todos vamos a pasar por ahí, pero ¿cómo se decidió precisamente esta temática? ¿Fue una cosa que comentasteis entre los dos servicios o cómo fue la elección de este tema? A ver, la idea es un poco cambiar el concepto, que es lo que comentábamos en la rueda de prensa en su momento. Cuando hablamos de salud todos entendemos pues eso, ejercicio, alimentación saludable y efectivamente, o sea, salud es eso y tenemos que hablar sobre eso. Lo que pasa es que sobre eso hay mucha información y es relativamente fácil acceder a ella. Pero como bien decías, hay una parte por la que pasamos siempre, todos, algún familiar, tenemos alguna enfermedad grave, conocemos a alguien que está en una situación de enfermedad grave en la que necesitamos ayuda. Y normalmente es algo que se vive a escondidas por cómo evoluciona la sociedad, por cómo lo vivimos aquí. Hay otras culturas que la muerte, el final de la vida, hacen una fiesta y lo viven de otra manera. Entonces hemos visto películas americanas con la comida que organizan después, los mexicanos con sus fiestas alrededor. En cambio aquí por nuestra cultura lo vivimos de forma escondida, encerrados, y a veces parece que nos da miedo hablar sobre ello. Algo que comentaremos mucho estos días y esta semana que viene es que cuando nos diagnostican una enfermedad grave tendemos a pensar en ya está, ya se ha acabado, y dedicamos esos últimos meses, semanas, a veces son años, porque no estamos hablando solo de cáncer, estamos hablando también de otras enfermedades como enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardíacas crónicas, otro tipo de patologías.
Y no, o sea, ese tiempo no es un tiempo de morir, es un tiempo de vivir, de vivir hasta el final, de que podemos disfrutar de los que nos rodean, podemos aportar y si somos capaces de hablarlo, de comunicarnos, de no encerrarnos en nosotros y abrir la puerta, podremos despedirnos mucho mejor, tanto el que sufre como el que se queda, porque también está la persona que se queda y es cuando hablamos del duelo y luego comentaremos alguna cosa más. Entonces, pensando un poco en eso y poner el tema en la sociedad, en que se hable sobre él, en sacarlo en las televisiones, sacarlo en las radios, sacarlo en prensa, es de donde surge la idea de ¿por qué no nos atrevemos a hacer una semana que hable sobre el final de la vida? A mí siempre me gusta pensar cosas diferentes, intentar hacer cosas diferentes. Se lo propuse a Jorge y la verdad es que desde el principio dijo, el tema me gusta, vamos a por ello. También es cierto que la sociedad, nosotros como sociedad, como humanos, vamos cambiando. ¿Pensáis que a lo mejor ha llegado ese momento de tratar el tema, ponerlo sobre la mesa, porque hemos cambiado en ese aspecto? Por ejemplo, estoy pensando, has nombrado el cáncer, pero hay otras enfermedades graves también, que hay muchas asociaciones que ya se han dado cuenta de que mucha gente no necesita solamente el apoyo, claro está, de salud, médicos, sino que necesita ese apoyo psicológico, ese arropar al enfermo y a la familia, a lo mejor también. ¿Pensáis que ya llevamos unos años como que necesitábamos un poquito más de esta información y por eso es el momento ahora? Sí, en este sentido, cuando hablamos de salud, también hablamos de salud mental, también hablamos de la psicología, también hablamos de cómo enfrentar emocionalmente situaciones como esta, tanto como paciente, como allegado, tanto como cuidador, que es uno de los centros también de cómo cuidar al cuidador, que al final es una figura muy importante dentro de todo este proceso. Como bien ha dicho Jesús, la propuesta viene directamente por el centro de salud, viene por Jesús como coordinador, y en ese momento me hace reflexionar incluso a mí, porque parafraseando a Jesús García, la vida dura hasta el final. Entonces, también intentar hacer esta formación, ¿no? También poner este tema, no desde un sentido trágico y triste, sino como optimismo y también como una realidad absoluta, que es que la vida dura hasta el final, hasta el último momento, y hay que intentar que sea de la mayor calidad posible. No sabemos aún si la sociedad está totalmente preparada para enfrentar un tema como este, pero también vemos que desde lo público, desde las administraciones, tenemos la obligación de que si la ciudadanía no está preparada, achuchar un poco, ser el que ponga el tema sobre la mesa, y además aprovecho para dar las gracias tanto a Jesús como a todo su equipo, tanto también al Servicio de Salud de La Plana, porque obviamente, aunque seamos representantes públicos y yo sea el responsable de sanidad, ni por formación ni por experiencia tengo la potestad, ¿no? Ni la autoridad para hablar de un tema como este, y poder tener una propuesta tan valiente como esta, claro, por parte de profesionales, por parte de médicos, por parte de psicólogos, también vienen matronas, también vienen personas que se dedican al cuidado paliativo, en este sentido, que son referentes dentro del centro de salud, tener voces autorizadas, voces que lo ven desde un sentido profesional, bajo su experiencia, que tratan con pacientes y con familias y situaciones día a día que están sufriendo este tipo de procesos, es para nosotros una suerte inmensa, y desde aquí vuelvo a hacer extensivo el agradecimiento tanto a Jesús como a todo su equipo, porque es muy importante tener voces autorizadas que puedan hablar de este tema desde un punto de vista serio. Estoy muy orgulloso porque además creo que nadie está haciendo un planteamiento como el nuestro, por lo menos en la provincia, y una vez más ser los primeros. Sabéis que a mí los retos siempre me han gustado, nunca he tenido miedo de plantear temas que no son habituales, y cuando además viene propuesto por el centro de salud, por su coordinador, por su equipo, más orgullo aún, ¿no?, de poder contar con profesionales sin los cuales esto sería imposible, porque ahora empezaremos a hablar, si quieres, de las actuaciones que vamos a hacer, pero vienen todas propuestas por parte del centro de salud, y nosotros al final lo que hacemos es dar apoyo, dar cobertura mediática al respecto, pero dentro de esta importancia. Entonces, contestando a tu pregunta, si la sociedad aún no está preparada, tenemos que empezar a achucharla para que se pueda hablar de este tema con mayor tranquilidad, porque además yo he aprendido mucho a lo largo de estas semanas, porque por ejemplo el concepto de duelo desautorizado, que es un concepto que yo tampoco conocía, hablando de duelos
por suicidio, Sí. duelos perinatales de bebés que nacen y fallecen a los pocos días, o que puede ser un aborto también muy tardío, y que son temas que culturalmente estamos trabajando dentro de la familia, dentro de la pareja, y que se llevan a veces con cierta vergüenza. Poder haber un espacio en el que hablarlo y en el que reflexionar al respecto me parece muy importante. Ahora desgranaremos todos los actos que tenéis, las acciones, pero como profesional y también como vecina del pueblo, a ver qué os parece. Yo tengo la sensación de que el centro de salud está de un tiempo a esta parte como más presente, o como que quiere estar más cercano a las necesidades de los ciudadanos, que ya no solamente es un sitio, un inmueble donde tú vas cuando necesitas que te atiendan por una enfermedad X, de las de estar por casa me refiero, sino que también estáis buscando ese espacio, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, esa educación física que estáis haciendo para enfermos y enfermas oncológicos, ciertas cosas, no sé si a lo mejor, ahora me dirá Jesús, desde el COVID ¿ha habido como un antes o un después? O a lo mejor era antes y yo no me he dado cuenta hasta ese momento. ¿Cómo lo veis? A ver, yo soy coordinador del Centro de Salud desde el 2018 y siempre he tenido claro que no podemos hacer solo lo que hacemos en la consulta. Además, el sistema sanitario actualmente vive momentos complicados después de la pandemia del COVID, todo lo que sabemos, la saturación. Entonces, hay que intentar replantear un poco las cosas, y si nos quedamos solo en la consulta, con lo que hacemos, con el que viene a la consulta, a largo plazo no vamos a conseguir cosas. Entonces, desde el principio he tenido muy claro que teníamos que abrirnos, que somos parte de la comunidad, claro, que somos parte del pueblo, que es verdad que dependemos de consellería y no dependemos de las instituciones de aquí del pueblo, pero tenemos que abrirnos al pueblo y tenemos que dejar que la gente entre y que la gente nos proponga cosas. Entonces, después del COVID, la Consellería Sanitaria también se ha dado cuenta de que hay que cambiar un poco las cosas y están haciendo una apuesta por las actividades comunitarias. Entonces quieren dar un impulso y quieren ayudarnos. Entonces es algo que nosotros ya nos planteábamos, pero que pues, por las circunstancias con la pandemia, las claro, horas del centro de salud y todo eso que hemos sufrido un poco, lo habíamos dejado un poco parado, pero ahora ya parece que las cosas empiezan a normalizarse y podemos empezar a empujar todas esas iniciativas. Con el ayuntamiento, da igual la concejalía, siempre ha habido muy buena comunicación y lo que comentabas del ejercicio ha sido con la concejalía de deportes, con sanidad, con tal. Entonces vamos proponiendo iniciativas y hasta ahora hemos tenido muy buena acogida en todas y queremos eso. Otra cosa que tenemos en marcha y que está en proceso de desarrollarse y queda poquito es una mesa intersectorial en la que, además de estar representado el ayuntamiento y estar representado el centro de salud, daremos voz a la ciudadanía por medio de las asociaciones, haremos reuniones, intentaremos a partir de ahí sacar propuestas de diferentes actividades para desarrollar, tanto en el centro de salud como por parte del ayuntamiento. Entonces ese es otro proyecto que tenemos en marcha conjuntamente, con bastante ilusión y que ya nos queda poco para hacerlo realidad. Para hacerlo realidad. Muy bien. ¿Querías apuntar algo, Jorge? Sí, quiero apuntar algo porque además se va a reflejar en las actividades que tenemos dentro de la Semana de la Salud, en la que el Centro de Salud además ha ofrecido unos talleres que se impartirán dentro del Centro de Salud, como puede ser el de voluntades anticipadas, que dará Jesús, por ejemplo, pero también vamos a tener una charla sobre cuidar al cuidador dentro de los paliativos, o cómo incluso la misma trabajadora social que hay dentro del centro de salud va a ofrecer también una charla sobre los recursos que hay al respecto. En este sentido, me gustaría puntualizar, que, como ha dicho Jesús también, que el centro de salud depende obviamente de Consellería, el Ayuntamiento no tiene ninguna potestad al respecto, pero da gusto escuchar cómo el coordinador del centro de salud, que no depende de nada del Ayuntamiento, quiere abrir los servicios, quiere llegar a la ciudadanía. En este sentido, siempre se va en contra del Ayuntamiento, y a día de hoy mi trabajo y el del Ayuntamiento es estar a la altura de los centros de salud que tenemos en el Ayuntamiento de Laval, estar a la altura de la visión que está teniendo Jesús, que está teniendo su equipo. Tal vez es una cuenta pendiente que tenemos desde el Ayuntamiento, en la que no tenemos profesionales de la sanidad dirigiendo nuestro departamento, que es muy limitado, tenemos poquito presupuesto porque no tenemos competencias,
pero sí que me gustaría decir en voz alta que estamos dispuestos a que esta legislatura, el Ayuntamiento, esté a la altura de los profesionales sanitarios que tenemos en nuestros centros de salud y que este puede ser, junto a la Mesa de la Salud, junto a los proyectos que hay que llevar por delante, el punto de salida de una colaboración que va a continuar en este sentido y que espero que el Ayuntamiento esté a la altura porque, como has podido comprobar por las palabras de Jesús, tenemos grandes profesionales con una visión muy moderna al respecto y que han entendido también que hay que llegar a la ciudadanía y tener un feedback con ellos para que el servicio, parafraseando a Jesús, no se quede solo en la consulta. Y creo que es un tema muy importante. Bueno, pues si os parece vamos a ir desgranando los actos porque nos ponemos a hablar, que también está muy bien, obviamente. Es que es un gran tema, yo estoy aprendiendo muchísimo. Claro. Bueno, comenzaremos el próximo lunes, no lo hemos dicho, empieza la semana el lunes hasta el sábado con diferentes actos. El lunes será lo que es la presentación más oficial, se hará por la tarde. También me llama la atención que se hacen en diferentes localizaciones, que eso también a lo mejor puede acercar a un público a unas acciones. Exacto. Y a otro a otras, no es todo a lo mejor dentro del centro de salud, que a lo mejor hay gente a la que le costaría acceder, sí, no hay puntadas sin hilo, está todo pensado. La inauguración será en la biblioteca formalmente, pero luego ya ese día tenéis una charla, ¿no? Hablemos un poquito de la propuesta de esta charla. ¿Te acuerdas del tema? Sí, sí. ¿Lo tienes? Sí, la idea de ese primer día es sacar el tema, como hemos dicho antes, que se empiece a hablar, que sepamos que el final de la vida es importante y dar unas pequeñas pinceladas. Las dos primeras charlas de ese día estarán hechas por una compañera, por Elena Orenga, que hablará un poco de los recursos sanitarios que disponemos en nuestra zona para atender y ayudar al final de la vida. Recursos tanto a nivel local en el centro de salud como a nivel de los diferentes hospitales y las diferentes ayudas que pueden hacer, recursos de psicólogos, todo ese tipo de cosas. Entonces desgranará un poquito eso y documentos y planes de acción y de decisiones para ayudar a planificar un poco el final de la vida. Entonces ella nos hablará un poquito de todo eso. Y luego desde Servicios Sociales del Ayuntamiento, una de las psicólogas nos hablará sobre los recursos sociales que hay disponibles, qué ayudas puede haber, no solo desde el Ayuntamiento, sino también desde la Consellería, para todo ese proceso de final de vida, que a veces necesitas ayuda externa, sea económica, sea de profesionales. Pues bueno, ellos nos explicarán un poco, darán unas pinceladas de cómo conocer y de cómo saber eso. Y luego tendremos con nosotros a la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa, que vendrá a hacer una conferencia ya un poquito más extensa, en la que nos hablará de lo que os decía yo antes, de por qué el final de la vida tiene que ser un tiempo de calidad, un tiempo digno, porque a veces pensamos que solo podemos sufrir y eso produce mucha angustia. Y bueno, a nivel técnico, a nivel médico, ahora mismo hay recursos suficientes para que nadie tenga que sufrir más de lo necesario. Siempre es una fase complicada, pero claro, hay recursos para que nadie tenga que sufrir más de lo necesario y poder afrontarlo de otra manera. Entonces ella nos hablará un poco de eso. ¿Pensáis que la gente, por ejemplo, desde Servicios Sociales, que no es tu área, pero bueno, la conoces, hay compañeros tuyos ahí, sí. La gente cada vez más va a preguntar a que les dirijan o a que les compartan qué tipo de herramientas tienen? Por ejemplo, como cuando vas al médico sí que te asesoran, te dicen pues lo que acabas de decir, no es necesario sufrir más de la cuenta, tienes este servicio, el otro. ¿La gente lo va necesitando, esta información? La necesita, pero suele ser más a través del centro de salud, suele ser más a través de los propios médicos, de los propios doctores, que son los que atienden a la familia cuando se diagnostica la situación concreta, es la que dirige. Y es por eso por la que queremos abrir esa ventana también. Además, Jesús desde un primer momento propuso que hubiera un trabajador de servicios sociales, tenemos a Maite, a la psicóloga en este sentido, para que se vea todo el abanico, ¿no?, de posibilidades que hay, y a pesar de que sí que es cierto que se pregunta más que antes, no creo que se esté aprovechando o que la gente, antes de que te llega esa situación, porque es que es algo que nunca pensamos y que no hablamos antes. Es algo que nos encontramos de una manera forzada, por decirlo de alguna manera,
Y por eso nosotros queremos comunicarlo como algo preventivo, para poder empezar a prepararnos para una situación así y que no haya que enfrentarla de manera forzosa como pasa habitualmente. Claro. Bueno, vamos avanzando en lo que es la programación. El martes tenemos, me ha llamado muchísimo la atención, espero que me lo expliquéis, porque en el Centro de Transformación Digital tenemos el DIT Café. ¿Qué significa el nombre? No sé si me gusta mucho, pero bueno. Sí, suena un poco duro, pero es algo que se viene haciendo desde hace unos años en diferentes ciudades. Aquí en España va llegando poco a poco, pero tampoco se han hecho demasiadas actividades. Yo por la zona no conozco ninguna, sé que sí que ha habido alguno en Valencia, pero en la provincia de Castellón yo creo que no se ha llegado a hacer ninguno. Es un espacio en el que hablar sobre el final de la vida, pero no es un espacio en el que hablar desde un punto de vista técnico, no es un espacio en el que dar lecciones, es un espacio en el que nos sentaremos un grupo reducido de personas y hablaremos sobre cómo nos sentimos, qué experiencias tenemos, qué nos angustia, qué nos preocupa del final de la vida. Es hablar, es tomarnos un café entre desconocidos, que eso es lo que es un poco... Ese dato no lo tenía. Claro, sí. Eso es lo que es un poco extraño, entre comillas. Personas que, bueno, pues igual conoces de haber visto por la calle, pero no, poco más. No más, con los que vas a hablar sobre algo que es importante, pero que precisamente al no ser conocidos igual te puedes abrir más que con personas conocidas, porque no tienes esa barrera de, es que igual digo algo que le siente mal, o que... Entonces es un espacio que guiaremos Francisco Morales, psicólogo de la Cruz Roja, experto en duelo, y que es uno de los recursos que tenemos y que nos ayuda, y yo. Estaremos los dos, nos sentaremos, ahí sí que hay un aforo limitado por eso, para permitir, y hay que hacer inscripción previa. Serán 10 personas, nos sentaremos en el Centro de Transformación Digital, con un café, con algo para comer, y hablaremos durante un rato sobre el final de la vida. Nuestra idea no es sacar términos técnicos, no es decir cómo haría yo, es hablar con tranquilidad, una charla de café, pero que el tema será el final de la vida. Compartir, ¿no? Porque muchas veces, en muchos momentos de la vida, yo siempre pongo el ejemplo de cuando he estado embarazada, las reuniones con otras embarazadas que nos proporcionaba la matrona, siempre servían de mucho, porque compartías con gente que tenía las mismas dolencias, las mismas inquietudes, ¿no? El ser humano como que necesita, ¿no?, ese tipo de relación. Bueno, tú ahí hablas de un grupo de población concreto, que es, pues, mujeres embarazadas, pero es que todos nos morimos. Todos vamos a estar en ese, o sea, todos podemos ir a ese café. Ojalá no fuera así. Entonces, poder hablar de eso nos va a ayudar a reflexionar, a pensar qué queremos, porque eso vendrá un poco, luego lo hablamos en otra de los talleres, pero hablaremos sobre eso, sobre planificar qué queremos. La gente que quiera, por ejemplo, que ahora está escuchando esta propuesta tan novedosa, ¿está a tiempo todavía de inscribirse? ¿Qué debe hacer? ¿Dónde tiene que ir? Sí, esta semana además publicaremos el cartel del DEZ Café con un QR en el que se deben inscribir. Además, desde el Centro de Salud se ha coordinado que esta inscripción sea totalmente anónima. En cuanto estén los 10, se cerrarán y se le trasladarán a Jesús para convocarlos para ese día. Y al final es un ejemplo más, además viene a propuesta de Jesús el DEZ Café, tampoco conocía yo lo que era un... Ya digo, estoy aprendiendo mucho durante este último año, y era una vez más hablando de espacios seguros, 10 personas con 2 profesionales, de una manera más distendida. Además, aprovechando que soy el concejal de Fondos Europeos y Política Económica, lo hacemos en el Centro de Transformación Digital, que vino Jesús a comprobarlo, y es un espacio muy digno, muy para amable, hacer un espacio tranquilo donde poder realizar una actividad como esta. Lo hacemos también un poco como experimento, porque yo no conozco ningún sitio más en el que se haya hecho, fuera de grandes capitales o incluso de otros países, y me pareció pues una propuesta valiente, innovadora y que va muy dentro del sentido. Y se me está ocurriendo ahora, incluso si tiene buen resultado, ¿no?, puede tener incluso hasta continuidad. ¿Cómo lo ves, Jesús? Tendrá. Yo lo tengo en mente ya, y sí que tenía pensado que sí tiene buena acogida, y a la gente le apetece. La Semana de Todos los Santos es una buena semana
plantear y retomar algunas actividades. Bueno, se pues lo adelanto a Jorge, que no se lo había dicho aún. Pero ha surgido así sobre la marcha. Pero en mi cabeza ya está. Muy bien, bueno, pues continuamos. El miércoles tendremos en la biblioteca, en este caso a las 7, una mesa redonda sobre un tema que ya había avanzado Jorge, el duelo perinatal, el del tema de los suicidios también y el de la gente mayor. Que es un duelo, ahora cuando tú lo habías nombrado, el duelo siempre es una parte difícil, ¿no? Hay que pasarlo, pero hay casos que parece que todavía tengan, ¿no? Estén revestidos de tabú, de otro tabú encima mayor, o sea, y por ejemplo, este tema es, yo creo, uno de los más grandes, ¿no? Sobre todo el del suicidio, sí. Que también, ahora pienso desde la parte profesional, siempre se ha dicho no hay que hablar de este tema porque parece que es como un altavoz y se puede mimetizar la gente, pero tampoco sé yo hasta qué punto obviar el tema es del todo correcto. Sí, no sé, ¿dónde está el equilibrio? Y además, una vez más, robándole expresiones a Jesús y reflexiones que ha hecho que han calado mucho en mí. Por poner un ejemplo que él decía ayer y yo me quedé un poco parado cuando, por ejemplo, fallece una persona mayor, fallece una persona de 85, de 90 años, ¿no? Y su esposa o su marido queda con vida, pues el comentario normal es, bueno, ya era muy mayor, era normal. Para esa esposa no es normal. Claro. No podemos desautorizar ese duelo porque tu marido o tu esposa era mayor también, porque para ti es tu compañero de vida o es tu familiar más allegado, y es algo en lo que yo no había pensado y llevo todo el día pensándolo desde que lo escuché ayer. Y es lo que te comentaba del duelo desautorizado, de que sea un suicidio, que es un tema que no hay que sacar, porque es un tema que puede ser corrillo, que puede ser morboso, un aborto, un niño que nace y muere a los pocos días. Es algo que culturalmente además es muy español, el que se quede en casa, de puertas para adentro, que el duelo se pase dentro. Parece que no tienes derecho, ¿no?, a sufrir ese duelo porque era mayor o porque era muy joven o porque la situación no ha sido normal. Y hay que hablar sobre ello. Hay que hablar sobre ello. Es un concepto que creo que la gente entiende muy bien desde sus casas, y una vez más tener profesionales al frente de una charla como esta me parece magnífico, y me parece que desde el Centro de Salud se ha hecho una propuesta muy seria y un esfuerzo importante en traer gente para que esto se pueda entender. Aprovecho la entrevista también para animar a la gente a venir. Claro. Porque si la gente viene, nos animará a seguir haciendo cosas como esta, a sacar temas sobre los que es importante hablar, y que aunque sea algo que no tienes cerca o algo que creas que no te va a pasar de manera inmediata, recordar que esto es de manera preventiva, que te ayude a reflexionar. Yo, que intentaré acudir absolutamente a todo, aún no he ido. Y yo creo que ya he crecido como persona solo por reflexionar al respecto, por quedarme con los conceptos que traslada Jesús o que trasladan sus compañeros, porque la voz de la experiencia al final es algo muy importante, y creo que será una de las charlas más sensibles, más emocionales y más necesarias. Jesús, ¿quieres presentarnos a los profesionales que estarán en esta charla, por ejemplo? La guiaré yo. La idea es que sea una charla... Mesa redonda. Sí, como una mesa redonda. No queríamos conferencias en ese caso, entonces hemos buscado 3 psicólogos, cada uno experto en los temas que vamos a tratar. Vendrá una psicóloga del Teléfono de la Esperanza, que son los que llevan un programa de prevención del suicidio. Entonces ella hablará sobre el tema del suicidio y cómo ayudar con el duelo. Vendrá una psicóloga de la asociación Nubesma, que trabajan con el duelo perinatal, que es eso, o sea, hemos comentado los otros duelos, pero el duelo perinatal, mujer, pareja embarazada, que van a tener un bebé y que hay un aborto relativamente tardío y no elegido, no un aborto voluntario. El comentario que hacemos todos es, bueno, no pasa nada, enseguida te quedarás embarazada. Incluso a veces algunos profesionales sanitarios cometen el error de, bueno, tranquila, nada, te hacemos un legrado, pero ya verás, esto pronto te quedas embarazada. Y no es verdad, o sea, es un duelo. Claro, es una pérdida, es una pérdida que hay que pasar. Y las pérdidas que escondemos, que guardamos, al final acaban saliendo. Sí. Sea ahora, sea más adelante, pero al final acaban saliendo.
personas mayores, otra de las cosas que pasa es que van acumulando pérdidas con la vida. Sí. Y esas pérdidas que van acumulando, al final igual llega un momento en que, uy, pues el abuelito o la abuelita es que no lo vemos bien, y es porque están tristes, porque Claro. tienen derecho a estar tristes, porque han ido perdiendo muchas cosas. Y no solo personas, perder capacidades, perder... Entonces, para hablar de esos duelos en personas mayores tendremos una psicóloga de la Cruz Roja que trabaja en residencias en la zona de Castellón y que ayuda a muchas personas mayores con el duelo. Entonces, será una mesa de psicólogos en la que la idea es que hablen, un diálogo abierto, que dialoguen entre ellas, sacando los diferentes aspectos de sus especialidades. Y si luego pues, los asistentes quieren comentar, preguntar, pues habrá un espacio para debatir. Os estoy escuchando y estoy cada vez más de acuerdo con lo que decía Jorge, que es que aunque no tengas cercano ninguno de estos problemas o no hayas pasado por este tipo de duelos, es que podemos prever tanto, o sea, podemos reflexionar tanto sobre cualquiera de estos temas. Yo una de las cosas que quiero insistir es, y bueno, hay un movimiento por ahí, ciudades compasivas. Entonces, que todos reflexionemos sobre el tema, que lo pongamos en la mesa, que hablemos, que pensemos, nos va a hacer mejores personas y va a hacer que nuestra ciudad sea mejor, porque vamos a entender mejor a los que nos rodean. Entonces, esa es un poco la idea desde el Centro de Salud al proponer el tema y de la concejalía, que nuestra ciudad sea mejor, que sea más amable con los que nos rodean. Ya. Bueno, ambicioso desde luego, Verdad. el tema y los objetivos. Comprendes por qué hemos hecho esto. Bueno, la verdad es que... Después de escuchar a sí, Jesús, sí, claro. entiendes... Y la pregunta es, ¿y cómo no lo hemos hecho antes? ¿Y cómo no hemos parado a pensar que es una necesidad de todo el mundo? Ya, pero es lo que hablábamos. Y escuchar estas reflexiones en voz alta a mí me impresionó desde un primer momento y creo que... Bueno, pues vamos a continuar, porque el jueves es que es una semana, la verdad, muy completa y muy variada. El jueves podríamos decir que es el día que habéis preparado varios talleres, se harán por la mañana. Sí. ¿Estos se hacen en el centro de salud? En el centro de salud, sí. En principio la asistencia es libre hasta que se nos llene la sala que tenemos. Quien quiera podrá acudir. Pondremos carteles también en el centro de salud para que quien acuda estos días lo vea. Y vamos a abordar 3 aspectos desde un punto de vista práctico y dedicándoles un poquito más de tiempo. Primero es el documento de voluntades anticipadas, que eso es algo que también es importante poner en la mesa y que se hable. El documento de voluntades anticipadas es, como decía ayer Elena Orenga, un testamento vital. Ya. ¿Vale? Entonces nosotros hacemos el testamento de que queremos que se haga con nuestros bienes económicos. Vamos a hacer un viaje y lo planificamos con meses de antelación, pero pensamos en cómo queremos que sea el final de nuestra vida. Ya. Entonces el documento de voluntades anticipadas lo que hace es cuando estás bien, Claro. y lo ideal es hacerlo cuando estás bien, porque cuando ya tienes la enfermedad, ya te acercas, hay otros tipos de maneras de manejar la situación, pero cuando estás bien, reflexionar tú con los que te rodean, cómo quiero que sea el final de mi vida. Entonces en el documento de voluntades anticipadas puedes reflejar qué tratamientos quieres que hagan. No quiero medidas invasivas, no quiero que pongan determinados tipos de tratamientos. Eso lo puedes dejar reflejado. En el nuevo modelo puedes poner si solicitas eutanasia o no. Y puedes poner otros aspectos como si quieres asistencia espiritual, qué quieres que hagan con tu cuerpo, incineración, donación, Claro. entierro. Planificar un poco lo que tú quieres. Pensando en que llegue un momento en que no puedas decirlo, porque siempre y cuando puedas decirlo, se va a tener en cuenta lo que dices. Pero ¿y si llega un momento que por lo que sea no puedes decirlo? Tienes un accidente de tráfico y te quedas en coma. 1000 casos que puede haber. Que puede pasar. Entonces, si eso lo has reflexionado, lo has dejado por escrito, y en el documento puedes nombrar un representante también para que nosotros sepamos a quién dirigirnos cuando haya algo que no acaba de estar claro, que sea esa persona que tome esa última decisión. Entonces, ese documento es importante y es fácil de hacer. ¿Se hace desde el centro de salud o a dónde te tienes que dirigir? Se puede hacer en atención al paciente del hospital. No se lo digas y que venga al taller. También, Pero esto es por la mañana, Jorge, por la mañana tengo que ir a trabajar. Pero bueno, se puede hacer en el site del hospital, ahora se puede hacer de forma telemática en la página de la Consellería, haciendo una búsqueda de documento de voluntades anticipadas, Comunidad Valenciana, te dirige al sitio donde puedes hacer el trámite de forma telemática.
Y es eso, o sea, es un documento que es relativamente sencillo de hacer y que da mucha tranquilidad a la persona, a la familia y a los profesionales a la hora de tomar decisiones. Entonces contaremos un poco eso. Luego hablaremos también sobre cuidar al cuidador. Claro. Una de las patas principales en todo este proceso, porque dependes cuando estás en esa situación de la persona que tienes al lado, y la persona que tienes al lado sufre mucho también. Entonces esa persona tiene que cuidarse, porque si no está bien no va a poder cuidarte y no va a poder ayudarte. Entonces hay técnicas, hay herramientas, hay tal, y entonces trabajaremos un poco sobre eso. Y luego nuestra trabajadora social, junto con servicios sociales del ayuntamiento, que también vendrán, eso que contarán en la primera charla de trámites, pues lo desarrollarán con un poco más de espacio durante una hora, explicando los aspectos prácticos de cómo tramitar todas esas cosas. Entonces es una mañana entera, y quien vaya al primero se puede quedar hasta el último, o si te interesa uno puedes ir al otro, pero intentar explicar desde una manera práctica ese tipo de actividades. Pues bueno, espero que la gente se entere y que acuda, porque es cierto que todo lo que estáis explicando me parece interesante, ¿no? Que sobre todo que la gente pues cuente con ello, y me imagino que en el centro de salud también estará toda la programación y que la gente, bueno, pues que pueda elegir. Ese día por la tarde también tenéis otro acto, en este caso es el Cineforum, que también me parece interesante, ¿no? Que la asociación, por ejemplo, una asociación del pueblo haya querido colaborar y haya elegido una película que luego seguramente servirá para comentar un poquito algunos de estos temas. Sí, además, en este sentido, tanto hacer una proyección de, en este caso, un documental, viene también propuesto por Jesús, por el Centro de Salud. Contacté con Amics de la Vall, porque son los que organizan normalmente el Cineforum, y estuvieron a bien también realizar la convocatoria de manera conjunta. Además, el documental que propuso Jesús es Los demás días, que curiosamente también es producido por Fernando Bobaira, por Fernando Bobaira de Mod Producciones, y también me gustaría decir públicamente que hemos contactado con la productora y nos ha cedido los derechos de manera totalmente gratuita dentro de la Semana de la Salud, y será proyectado porque además va sobre cuidados paliativos, va sobre exactamente el tema que queríamos tratar, y puede dar pie también a un pequeño debate al final al respecto. Bueno, pues de maravilla. Llegamos ya al viernes, que también es un acto muy... iba a decir diferente, aunque tiene muchísimos seguidores, yo me cuento entre ellos, las historietes de este pueblo, que hemos aprendido muchísimo con José Enrique Puchol, que normalmente es el que las hace. Se visitará el cementerio, no es la primera vez que se hace, yo me acuerdo que una vez para difuntos, para el día 1 de noviembre se hizo, pero... un paseo para conocer balleros ilustres, ¿no? Que estaban en nuestro camposanto. En este caso le darán otro enfoque, pero bueno, bajo el sello inconfundible de José Enrique. Sí, sí que se aprovecha un poco el diseño de historias y historietes que ya teníamos en el cementerio, hablar también obviamente de balleros ilustres, de gente que tiene calles en nuestro municipio, contar un poco su historia, pero en este sentido sí que se ha aportado por parte del Centro de Salud, y además viene Pachi, que es el psicólogo, que se ha puesto en contacto con José Enrique para hacer un buen tándem en el que, además de conocer de una manera menos triste y menos trágica, ¿no? Un espacio como el cementerio, que también es un espacio de visita a la gente que hemos perdido, un espacio en el que también ayuda a pasar el duelo y en el que mucha gente se refugia, ¿no? Cuando quiere recordar a sus seres queridos, harán un buen tándem para, de una manera más distendida, también hacer reflexiones al respecto, con las aportaciones de Pachi y con la ya tradicional historias y historietes por parte de José Enrique. También lo propuso Jesús, me parece una idea fantástica, y dar desde el ayuntamiento cobertura a ideas como esta me parece súper importante. Sí que me gustaría recordar, porque creo que no lo hemos puesto en el cartel o lo hemos puesto al final, que a lo largo de toda la semana va a haber un espacio en el Centro de Salud con una pizarra, es en la que antes de morir quiero, y en el que la gente puede acabar esa frase en unas líneas. Cuando se vaya llenando se irán haciendo fotografías y se irá borrando, en el que queremos invitar, ¿no? Y desde el Centro de Salud se quiere invitar a las personas a reflexionar en qué queremos antes de morir, ¿no? En que antes de que ese momento llegue, pues hacernos pensar al respecto, y creo que es una iniciativa muy, muy bonita, creo que es una iniciativa en la que, huyendo de lo trágico, huyendo de lo triste, ¿no? Que también hay la vida dura hasta el final, que dice Jesús, tiene que haber siempre un motivo.
y creo que será una de las partes fundamentales de esta semana. Muy bien, eso a lo largo de toda la semana en el Estará Centro de toda la Salud. semana. Vale, y llegamos ya al sábado, el día 5, que por la mañana en la Biblioteca Municipal habéis pensado un contacontes sí. para los niños más pequeños, bueno, de forma también de incluirlos, ¿no?, dentro de, Sí. de esta semana. Ahí tenemos dos partes. Por un lado, la biblioteca, que también colaboramos con la biblioteca, no solo en el cuentacuentos, sino que hemos elaborado junto con ellos una guía de lectura que ya está disponible en la página web de la biblioteca, en la que hay diferentes recursos sobre el final de la vida, tanto para adultos como para niños, y además desde aspectos muy diferentes. Hay libros un poco más técnicos de autoayuda, de voy a aprender y voy a leer, y hay libros que tratan el final de la vida, pero más novelas, más lúdicas, más, bueno, pues me apetece leer algo sobre el tema, pero tampoco me apetece algo muy, muy denso, muy tal. Y luego recursos también para niños, cuentos que tratan el final de la vida en niños, libros que tratan el final de la vida para adolescentes. Entonces es una guía de lectura bastante completa, que yo he estado buscando y la verdad es que no he encontrado ninguna por ahí en internet, con lo cual es algo que es un trabajo que hemos llevado junto con la biblioteca, que yo creo que es interesante. Y pondremos un rincón de lectura tanto en la planta de adultos como en la de niños, en las que habrá alguno de los libros, porque todos los que están en la guía de lectura están disponibles en la biblioteca. Han hecho compra para tenerlos todos y ahí ha quedado algo muy, muy interesante. Entonces, la otra parte con la biblioteca es ¿y los niños qué? Claro, porque es que toda la es un semana hemos sido muy serios muy y muy tratar el reflexivos. tema tal, pero claro, los niños también están al final de la vida, como comentaba ayer Elena Orenga, estamos con la persona que sufre, pero tenemos el niño saltando, corriendo por alrededor, el nieto, el hijo, claro, ¿y qué hacemos normalmente con los niños? Cerramos la puerta y que no lo vean. Pero los niños ven. Pero eso, como tú has dicho antes, esas cosas también salen. Quiero decir, no se puede cerrar a esos sentimientos. Pero intentamos hacerlo, que no lo vean, que no se entere, que es demasiado pequeño, pero los niños ven y los niños necesitan entenderlo. Entonces, intentaremos que de una forma un poco lúdica, con un cuentacuentos que hemos encontrado, una cuentacuentos que ha trabajado mucho sobre el tema y se ha formado mucho sobre el final de la vida y hace acompañamientos al final de la vida. Entonces, yo creo que saldrá una cosa chula, que animo a los padres a acudir con los niños a partir de 4 años, porque más pequeños no considerábamos que igual no iba a ser tan efectivo. Entonces, a partir de 4 años haremos el cuentacuentos, y después los que estén, que se queden, porque junto con Aspanion haremos un taller en el que compartirán experiencias y desde un punto de vista de alguien que lo ha vivido, contará sus experiencias y explicará y animará a verbalizar. Entonces, es la parte que nos faltaba, y yo creo que con eso quedaba la semana redonda. Bien bonita y bien redonda ha quedado. La verdad es que sobre el papel todas eran interesantes, pero después de haberos oído, ¿no?, con ese mimo con el que habéis trabajado y preparado, pues vamos, me entran ganas de acudir del primero al último. No sé si queréis añadir alguna cosita más o por lo menos animar a la gente a que acuda al acto que le guste, o a todos, que lo elija. Incidir en que la gente se anime, porque cuando haces una propuesta distinta, si no hay una respuesta de la ciudadanía, no te acaba de animar para seguir por esta línea. Y quiero acabar como he empezado, que es agradeciendo tanto a Jesús como a todo su equipo que nos asesoren, que nos ayuden, que busquen profesionales, que se impliquen de esta manera y se lo tomen tan en serio, porque sin su ayuda nosotros no tenemos ni la capacidad ni la experiencia para realizar este tipo de actividades, y que estoy muy orgulloso, la verdad, de impulsar desde mi pequeña parcela un tema tan importante, y de tener al lado al final también a profesionales que están dispuestos a compartir y a compartir su tiempo también para que esto sea posible. Bueno, pues enhorabuena sobre todo, Jesús, por el trabajo que habéis hecho. Espero que vaya todo bien, y anima tú también, si quieres, a la gente a participar. Sí, yo creo que van a aprender mucho. Entonces es una oportunidad de aprender sobre un tema que, como he dicho al principio, es importante para todos lo vamos a vivir, todos vamos a pasar por ahí con nuestros familiares,
y necesitamos ayuda en esos momentos. Entonces el haber reflexionado previamente sobre ello, el haber entendido un poco por qué pasan las cosas y cómo pueden pasar y que nos den herramientas y como habéis visto hay muchos psicólogos en las diferentes mesas porque el enfoque que queríamos dar es eso, desarrollar herramientas. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que todos aprendan y compartamos y nosotros nos abramos, como hemos dicho antes, a la ciudad, nos conozcan más y sepan cómo acudir a nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber venido y compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por el trabajo y que vaya todo bien. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos también. Han visto paso a paso todos los actos que han organizado para esta Semana de la Salud, que recordamos comenzará el lunes y durará hasta el siguiente sábado, así que aprovechemos la ocasión, ya que tenemos todas estas charlas, todas interesantes, pues aprovechémoslo y vayamos. Muchas gracias por la compañía, volvemos esta semana con más entrevistas. Buenas noches.